El video número 63 tiene como objetivo mostrar los cambios electrocardiográficos que se producen durante la hipercalemia. Y vamos a ver cómo la cosa no es tan compleja. Si recordamos el video anterior, pues allá habíamos visto cómo las alteraciones del potencial de acción dependen de la concentración sérica de potasio. Por lo tanto, los cambios electrocardiográficos pues también dependerán de ello. Entonces arranquemos pensando qué pasará cuando el potasio sérico es cerca de 5,5 miliequivalentes por litro. Es decir, cuando apenas estamos empezando con hipercalemia, lo que se observa o lo más usual de encontrar son ondas T altas y picudas. Usualmente se ven mejor en el precordio, pero también pueden verse en las derivaciones de extremidades. Estas ondas T alta y picudas son difíciles de encontrar su diagnóstico diferencial, sin embargo, en teoría, uno podía diferenciarlas de las ondas T isquémicas agudas en términos de la duración del QT, porque cuando son isquémicas, por lo menos en teoría, el QT tiende a alargarse, en cambio, cuando son debidas a hipercalemia, el QT debería estar normal o corto. Y repito en teoría porque en realidad los cambios electrocardiográficos de hipercalemia empiezan a verse bien cuando el potasio supera los 6,5 miliequivalentes por litro. Sin embargo, el primer cambio siempre serán ondas T altas y picudas. Cuando el potasio ya va alcanzando 7 miliequivalentes por litro, entonces ya suele haber cambios del QRS que se caracterizan por aumento de la duración del QRS. Y ese aumento de la duración es a todo lo largo del QRS, de manera que en eso se diferencia de los bloqueos de rama, pero puede parecérsele a uno mucho a la morfología del bloqueo de rama izquierda, ¿correcto? Ya vamos viendo cómo hay prolongación de la conducción auriculoventricular en 7 o 7,5. Aquí ya hay un bloqueo AB de primer grado. Y la onda P se va aplanando porque acuérdense que las aurículas son las más sensibles a las concentraciones elevadas de potasio, el miocardio auricular, por lo tanto la onda P aquí ya casi ni se ve y apenas es 7 miliequivalentes por litro, apenas la vemos en D2, pero muy planita, también se ve en D3, pero muy planita. De manera que por los lados de 7 miliequivalentes ya tenemos QRS ancho, algún grado de bloqueo auriculoventricular y aplanamiento de la onda P. Cuando llegamos a 8 miliequivalentes por litro, ya esto es una hipercalemia bastante importante, pues el QRS va a estar muy ensanchado y lo que parece ser es como si fuera un ritmo idioventricular lento, porque además de que el QRS está muy ensanchado, uno no puede discernir la onda P en ninguna parte. De hecho, muchos autores han sugerido que cuando uno ve un ritmo idioventricular, correcto, como un ritmo muy de QRS muy anchos a una frecuencia normal o discretamente taquicárdico o discretamente bradicárdico y no puede ver la onda P, debería por lo menos pensar en hipercalemia importante, en este caso 8 miliequivalentes por litro, QRS ancho y no hay onda P. Pero ojo con eso de que no hay onda P porque hay que entender esto muy bien. El nodo sinusal es muy resistente a las concentraciones altas de potasio, de manera que a niveles de 8 miliequivalentes por litro uno debe esperar que el nodo sinusal esté ok. También el nodo auriculoventricular puede tener algo de bloqueo o bloqueo de primer grado, pero debe estar conduciendo y los ventrículos, pues el QRS será ancho, pero conduce. Volvamos a esto. El nodo sinusal debería estar bien a estos niveles de potasio. Es verdad. Entonces, ¿por qué no vemos onda P? No vemos onda P porque el impulso pasa directamente desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular a través de los tractos internodales, que son
parte del sistema especializado de conducción y que tienen propiedades de conducción rápidas y resistentes a estas concentraciones de potasio. De manera que la onda del nodo sinusal sí pasa hacia el ventrículo, hacia el nodo B y de ahí a los ventrículos, pero no despolariza las aurículas, sino produce onda P. A esto lo llamamos conducción sinoventricular. Y miremosla aquí bien explicada en este estudio que tomamos de Harriman, publicado ya desde el año 1983, un estudio muy bello hecho en corazón canino. Contamos con la autorización de él en su momento para publicarlo. Y entonces miremos acá un estudio electrofisiológico. Aquí tenemos D2, aquí un electrodo puesto en el nodo sinusal, dos electrodos en el nodo sinusal, el 1 y el 2, un electrodo en la aurícula derecha y otro electrodo registrando el His. En ritmo sinusal, como sucede aquí a la izquierda, vamos a parar un momentico para contestar. Ya contesté, como siempre no era para mí, aquí en esta casa nadie contesta. Aquí a la izquierda, en ritmo sinusal, aquí vemos P, QRS y T. Este electrodito del nodo sinusal y este demuestran antecitos de la onda P, la despolarización de las células del nodo sinusal, ¿correcto? Esa despolarización está seguida por un complejo que registra la actividad auricular en el electrodo de la aurícula derecha y luego viene el complejo ventricular que sería el equivalente al QRS acá en el electrocardiograma de superficie, esto registrado con el electrodo del His, o sea que aquí tendríamos A, H y B de conducción normal. Y aquí tenemos un caso de hipercalemia a niveles cercanos a 8 miliequivalentes por litro, 8,5, correcto, en donde no se ve la onda P, pero el electrodo del nodo sinusal, ambos registran actividad del nodo sinusal. Y esa actividad del nodo sinusal no va seguida de despolarización auricular. Miren que el electrodo de la aurícula no registra ninguna actividad, pero sí tenemos despolarización del nodo sinusal. Luego tenemos complejo del His y luego complejo del ventrículo, de manera que podemos diagnosticar que el impulso está pasando del nodo sinusal directamente al His sin despolarizar las aurículas, o sea, a través de los tractos internodales, y esto demostró la presencia de conducción sinoventricular típica de hipercalemia. Aquí tenemos otro caso de hipercalemia severa, cercano a 9 miliequivalentes por litro. Miremos el complejo QRS supremamente ancho y no hay forma de discernir onda P. Esto es conducción sinoventricular por hipercalemia. Eso no es fácil de diagnosticar, eso así en retrospectiva es muy fácil. Cuando uno tiene un ritmo de estos, uno podrá decir que tiene un ritmo por complejos anchos a una frecuencia de 300, 150, aproximadamente de 100 por minuto y que no identifica onda P, pero la correlación clínica le puede ayudar a uno a sospechar la hipercalemia y por lo tanto hacer diagnóstico de conducción sinoventricular. Lógicamente la medición de los niveles séricos de potasio pues terminará siendo el diagnóstico, pero uno podrá decir que este paciente está en ritmo sinusal y la onda P no se ve. ¿Por qué? Porque tienes conducción sinoventricular por hipercalemia. Muy bonito esto, es más raro verlo de lo que uno se imagina, pero pues dijéramos que ya usted lo aprendió, ya él lo sabe y con esto puede quedar muy bien en cualquier cóctel o en cualquier congreso. Por último, cuando el potasio llega a niveles de 10 miliequivalentes por litro, pues entonces ya tenemos un ritmo usualmente irregular. Generalmente hay varios marcapasos de escape que están en el miocardio deprimido, tratando de conservar pues la sístole mecánica. Estos niveles son prácticamente incompatibles con la vida. Cuando uno tiene estos niveles de potasio, el comportamiento del corazón es muy parecido al electrocardiograma que se registra en los corazones que están muriendo, en los corazones agónicos. Y arriba de 12 miliequivalentes por litro, pues ya tenemos o asistolia, ¿cierto? O fibrilación ventricular que precede a la sistolia, dependiendo de la velocidad con la cual el potasio aumente
en el plasma, ¿cierto? Cuando aumenta súbitamente, pues a veces la fibrilación es muy corta y luego viene primero la fibrilación y después viene la asistolia, pero si se infunde potasio con suficiente velocidad es posible inducir una asistolia casi inmediatamente. Estos son los cambios electrocardiográficos de la hipercalemia.